El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Desde el Club Nobel queremos mandarle un mensaje con mucho amor a padres de familia, docentes y directivos para trabajar en una cultura por el uso adecuado y responsable de la pólvora. El manejo de los juegos pirotécnicos es solo para expertos. Las lesiones por pólvora dejan marcas para toda la vida. Permitamos que nuestros niños vallecaucanos sueñen, que tengan en sus manos un libro y no pólvora. No usemos pólvora por nuestros animales domésticos y especialmente por nuestra fauna silvestre. Tengamos un fin de año 2019 con 0 quemados por pólvora. Queridos vallecaucanos, quiero invitarlos a que hoy estemos juntos en un solo esfuerzo. Evitar este año niñas y niños quemados, jóvenes lesionados y familias afectadas con el uso de la pólvora. El Valle hoy se une para que todas las fiestas se hagan en paz, con alegría y sin pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Buenas noches, un saludo muy especial amigos y amigas, todos los que nos ven hoy en todas nuestras plataformas digitales y por la televisión, a todos los televidentes un saludo muy especial. Hoy para tratar nuestra segunda parte del anterior programa sobre la gnosis. Hoy vamos a tratar aspectos de carácter contemporáneo y aspectos de carácter ambiental. Y tenemos como invitado a Carlos Ernesto Rojas, economista de la Universidad del Valle y miembro de la Asociación Internacional de Antropología y Gnosis, y que nos acompaña nuevamente el día de hoy. Un saludo, Carlos Ernesto. Alejandro, buenas noches. Aquí regresamos nuevamente a esta segunda parte para hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con el conocimiento gnóstico. Vamos entonces hoy a hablar sobre el tema del medio ambiente, de lo que está pasando actualmente en nuestro planeta. Es claro que durante varios siglos el desarrollo social y económico de nuestro planeta estuvo basado en las llamadas actividades primarias: la agricultura, la ganadería, la explotación minera, la utilización de los recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Pero desafortunadamente, a partir de la revolución industrial acaecida desde el siglo XVIII, a partir de los grandes descubrimientos de la máquina de vapor y a partir también de la aparición de las doctrinas económicas clásicas, en las cuales fue una figura muy importante personajes como Adam Smith o David Ricardo, por ejemplo, o Robert Malthus. Esa revolución industrial y esa nueva forma de pensamiento económico, donde el feudalismo fue perdiendo poco a poco su poder y pasamos de la etapa feudal a la etapa capitalista. Inicialmente ese capitalismo se manifestó a través de su fase comercial, íntimamente relacionada con los grandes descubrimientos de la época, las expediciones
que los colonizadores europeos, ya fuesen españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, realizaron sobre el continente americano, sobre África y sobre Asia, a partir de esos grandes viajes marítimos, intercontinentales, donde el comercio se expandió de una manera extraordinaria. Entonces pasamos por la fase del capitalismo comercial. Posteriormente, con la aparición de la revolución industrial, pasamos a una segunda fase del capitalismo, que fue la fase del capitalismo industrial. Siglo XVIII y siglo XIX fueron épocas en las cuales se fortaleció el capitalismo industrial, empezaron a aparecer las plantas de producción, desapareció la producción artesanal o casera o doméstica, y se desarrollaron las producciones en serie y se especializó un poco más el trabajo de los seres humanos. Con el uso de los llamados combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, progresivamente a lo largo de 2 siglos se fue incrementando la contaminación del medio ambiente por el uso de combustibles fósiles. Y es así como llegamos al siglo XX y posterior a la Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de esa época, es donde se genera un gran desarrollo industrial, la aparición de grandes plantas de producción, y el otro aspecto que debemos adicionar es la aparición de una amplia producción de vehículos automotores, que indudablemente trae como consecuencia una mayor utilización de los llamados combustibles fósiles. Terminando el siglo XX, los niveles de contaminación habían aumentado de manera muy preocupante. Y en este punto quiero referirme al estudio de los llamados científicos o sabios del Club de Roma. Este Club de Roma, que fue conformado a finales de los años 60 por científicos de diferentes nacionalidades y de diferentes disciplinas científicas, generó un informe muy famoso y muy importante a finales de los 60 que se llamó Los límites del crecimiento. Yo lo recuerdo perfectamente porque en aquella época, cuando yo ingresé a estudiar en la Universidad del Valle, a todos los estudiantes de primeros semestres, todos los primíparos, era obligatorio prácticamente que para las diferentes carreras se leyera ese informe y se analizara. En ese informe los científicos del Club de Roma dicen que es urgente y necesario empezar a racionalizar el crecimiento económico, porque según ellos, si las tasas de crecimiento económico continuaran como venían hasta el momento o se incrementaran, era muy posible que en un futuro muy cercano se generaran graves problemas de carácter ambiental debido a la contaminación precisamente del medio ambiente y del maltrato sobre la madre naturaleza, sobre la Pachamama. Estos científicos proponían, por ejemplo, que se efectuara un convenio o un acuerdo entre los países desarrollados, en el sentido de que estos países generaran tasas de crecimiento cero o muy cercanas a cero durante varios años,
para permitir que los países en vías de desarrollo pudieran tener tasas de crecimiento más alto, y de esta manera se generaría una tasa de crecimiento promedio de toda la economía mundial que le permitiera a los países en vías de desarrollo elevar sus niveles de calidad de vida. Pero por otro lado, esto también implicaría un esfuerzo del ser humano por proteger la naturaleza y evitar un posible colapso ambiental hacia tiempos cercanos en el futuro. Ese fue el famoso informe del Club de Roma, que si nosotros lo leemos, las previsiones de ese informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, pues observamos que todas las previsiones que ellos hacen en ese informe hoy se están cumpliendo. Hoy vemos cómo el medio ambiente está altamente perjudicado por las emisiones de los gases llamados de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano y otros gases que son altamente contaminantes para la atmósfera terrestre, y no solamente para la atmósfera, para todo el hábitat en el cual pues se desenvuelve el ser humano y las diferentes especies vivientes. Sí, para los televidentes, el mundo ha tenido dos revoluciones industriales y se dice que estamos ante una tercera. Las revoluciones industriales tienen tres elementos: el transporte, un cambio en el transporte, en cuanto a la comunicación y la energía. Durante el siglo XVIII y XIX, la matriz energética fue el carbón, la máquina a vapor, y el elemento de comunicación fue el telégrafo. Durante el siglo XX, la matriz energética fue el carbón y el petróleo, el eje de comunicación fue el teléfono, y el transporte pues fue el carro. En el siglo XIX, el ferrocarril, que era utilizado a base energético del carbón. Hoy se dice que estamos ante una tercera revolución industrial que transformaría los ciclos de producción y transformaría nuestras relaciones de producción desde el punto de vista económico. ¿A través de qué? A través de una matriz energética limpia, el agua, el aire y el sol, a través de una nueva forma de comunicación que es el internet y las redes, y a la vez una nueva forma de transporte que es el vehículo. Inclusive se habla ya en países más desarrollados de vehículos sin conductor. Entonces tendríamos una sociedad con un coste marginal en productividad de coste marginal cero. Eso lo dice Jeremy Rifkin, que es uno de los teóricos económicos más importantes hoy en el siglo XXI y que es asesor de la Unión Europea, en el entendido de que la Unión Europea ya se comprometió a que a 2024 va a reducir en 20% las emisiones de CO2 para alcanzar lo que sería pues, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, unas emisiones bajas, transformando pues la matriz energética. Eso en cuanto al cambio climático. Y en cuanto a lo de los límites del crecimiento, don Carlos, que usted lo nombró ahora, fue una convención de la Organización de Naciones Unidas de 1972, una de las más importantes con el COP21, donde establecieron pues los objetivos de desarrollo sostenible, donde explicaba de que no podíamos tener un crecimiento tan elevado que sacrificar a las nuevas generaciones en materia ambiental. Eso en materia ambiental, don Carlos, continúe. Sí, precisamente el nombre del estudio, los límites del crecimiento, lo que hace es un llamado para que el crecimiento mundial, el crecimiento económico mundial no sea tan alto,
Pero también ese documento hace un llamado para que, además de hablar de crecimiento económico, hablemos también de desarrollo humano. O sea, el documento realmente busca dos fines. Uno es garantizar el menor impacto del crecimiento industrial y económico en el planeta, pero por otro el documento también busca que haya una mejor distribución de la nueva riqueza, del nuevo ingreso que se genera en cada uno de los países. Por eso hablan ellos de los límites del crecimiento. Este documento importantísimo para la sociedad, desafortunadamente, como ocurre muchas veces con los estudios más importantes que realizan científicos y sabios, desafortunadamente ese documento no fue tenido en cuenta y no fue analizado en la dimensión que realmente tiene. Y hoy vemos cómo estamos ante unos hechos actuales y reales donde el medio ambiente está altamente afectado por el desarrollo, por el crecimiento económico. Aquí quiero hacer una acotación. El conocimiento gnóstico también se manifiesta acerca de esta temática ambiental. Es así como en uno de los libros de nuestro líder gnóstico del siglo XX, Samael Aun Weor, en uno de sus libros llamado La Gran Rebelión, editado, primera edición del año 1975, hay un capítulo, el capítulo 2, denominado La cruda realidad de los hechos, donde Samael hace una descripción pormenorizada del daño ambiental que se está causando y de todos los efectos que se generarían en el transcurso de los años. Por ejemplo, él menciona cómo el aire está contaminado, como ya lo dije anteriormente, por los gases de efecto invernadero, ¿sí? Lo cual genera un calentamiento de la atmósfera, pero también genera una contaminación del aire que respiramos, y esto conlleva lógicamente la aparición de graves enfermedades respiratorias en los seres humanos. También habla él de la contaminación de las aguas, de la manera como las aguas se están contaminando, tanto a nivel de los ríos, porque pues hoy en día los ríos reciben, como todos lo sabemos, las llamadas aguas residuales, que van en aumento poco a poco debido al aumento, al incremento de la población en los diferentes países del mundo. Y por otro lado están los desechos de la producción industrial. Lo que se recomienda para las aguas residuales es la construcción de las famosas petares, las plantas de tratamiento de estas aguas residuales, y lo que se aconseja para los desechos industriales son las famosas lagunas de oxidación, a las cuales deben de llegar esos desechos industriales para ser tratados inicialmente a nivel de cada empresa antes de ser vertidos a los ríos, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que muy poca atención se ha colocado en esta solicitud urgente de la construcción de petares y de lagunas de oxidación, y vemos cómo son muy pocas las ciudades y son muy pocas las empresas privadas que están generando este tipo de mecanismos, de sistemas para mejorar la calidad de las aguas. ¿Y qué no decir de las aguas del mar? Si en cuanto a las aguas de los ríos, la contaminación es bastante elevada, ¿qué no diríamos de los mares que se han convertido hoy en día, como lo dice Samael en su libro La Gran Rebelión, se han convertido en los grandes basureros del mundo? Porque, pues, ¿a dónde llegan las aguas de los ríos? Finalmente, pues llegan al mar. Pero resulta que en el mar también hay otras fuentes de contaminación, como por ejemplo los grandes transatlánticos, ¿sí? Los grandes buques de hoy en día, buques gigantescos como los llamados
buques post-Panamá, que son muy grandes, los grandes portaaviones, los grandes barcos que transportan petróleo entre naciones, que generan una gran cantidad de desechos. O sea que el transporte marítimo y los vehículos de transporte marítimo que hoy se están utilizando están generando también, están causando una gran contaminación en los océanos. Y a todo esto agreguémosle también la contaminación de las ciudades y en general de los asentamientos humanos ubicados en las costas de todos los mares y océanos del mundo, que lógicamente esto genera una gran contaminación de estas aguas del mar. ¿Y qué no decir de la tierra? Dice Samael también en su libro La Gran Rebelión que la tierra está cada día más contaminada debido al uso de los llamados herbicidas, ¿sí? Y a los abonos, que tienen gran cantidad de elementos químicos que están contaminando día a día el elemento tierra. Se dice que los herbicidas se utilizan para que las plagas no ataquen las plantas y la producción agrícola, pero estos elementos, ¿cierto? Estos herbicidas pues tienen gran cantidad de elementos químicos dañinos para la salud. Y lo mismo sucede con los abonos. Los abonos, el objetivo de los abonos es aumentar los niveles de productividad del campo por hectárea. Pero resulta que tanto herbicidas como abonos generan una contaminación de la tierra, y al contaminarse la tierra, pues resulta que las plantas también se contaminan. Y entonces se contaminan sus hojas y también se contaminan los frutos, que son los que generalmente llegan a la mesa de los seres humanos. Y es así como muchos de los frutos y de los productos agrícolas que hoy en día consumimos están altamente contaminados por estos químicos. Miren ustedes cómo la Pachamama, la naturaleza, está experimentando un proceso de agonía debido al mal uso que los seres humanos estamos haciendo de los elementos de la naturaleza. Aire, agua y tierra están altamente contaminados. El único que se salva es el fuego, es el único que se salva. Afortunadamente todavía no hemos encontrado la manera de contaminarlo, pero con la contaminación que hoy en día tenemos en tierra, agua y aire, la realidad es que la situación del planeta y de la naturaleza está complicándose cada día más. Samael también en su libro dice que donde no se le coloque límite a estas altas tasas de contaminación y donde no se empiecen a tomar medidas de carácter reversible para el uso de esos combustibles fósiles, pues estamos ante el grave peligro de que en el futuro la propia humanidad destruya el planeta. Sería algo así como un proceso de suicidio, de autodestrucción, y que no pudiéramos llegar a garantizar planeta para las próximas generaciones. De tal manera que hoy en día se hace muy urgente eliminar progresivamente el uso de los combustibles fósiles. Ayer escuchaba en un programa de noticias de la televisión que la productora alemana de vehículos Volkswagen se ha colocado una meta para que a partir del año 2021 el 40% de los vehículos que produzcan en ese año sean vehículos eléctricos. Esto indudablemente es un gran paso, Alejandro. Es un gran paso porque una empresa tan poderosa como la Volkswagen pues está generando ejemplo a otras productoras automotrices para que dejen de producir los vehículos que usan combustible fósil y empiecen a generarse vehículos eléctricos. Pero aquí tenemos un grave problema, Alejandro.
un problema bien complicado. Es que la idea del vehículo eléctrico existe hace varias décadas, ¿cierto? Y ahí está el ejemplo de Tesla, la empresa Tesla que ha empezado a producir vehículos eléctricos en gran cantidad, y tenemos ejemplos no solamente de la Volkswagen, tenemos ejemplos de la Toyota, de la Nissan, de la Renault y de otras grandes compañías automotrices que la idea de producir vehículos eléctricos ya la tienen desde hace mucho tiempo, pero resulta que hay una seria oposición por parte de las grandes empresas productoras, explotadoras y productoras de petróleo, como el caso de la ExxonMobil, de la Texaco, de la BP, de la Shell, por mencionar algunas de las grandes multinacionales petroleras, que ellas por todos los medios han presionado a los gobiernos de turno, comenzando por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países desarrollados, han presionado para que no haya apoyo por parte del Estado para promover la producción de estos vehículos eléctricos. Por ejemplo, durante muchos años no existieron subsidios estatales para favorecer las investigaciones en ciencia y tecnología, en desarrollo tecnológico, en el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, pasaron muchos años antes de que los grandes países desarrollados dedicaron una parte de su presupuesto para promover este tipo de investigaciones. Finalmente, desde hace unos 10 años o algo más, de los presupuestos nacionales de cada país empezaron a haber ayudas para la investigación, y entonces eso ha favorecido el desarrollo de los vehículos eléctricos, y vemos como hoy Tesla, por ejemplo, presenta una variedad interesante de vehículos eléctricos de diferente gama. Lo que pasa es que siguen siendo muy costosos, ¿no, Alejandro? Siguen siendo muy costosos porque por las leyes de la economía, por la ley de la oferta y la demanda, resulta que para que los vehículos bajen en su precio se requiere que la demanda de vehículos aumente. Entonces, al aumentar la demanda, al vender una mayor cantidad de unidades por cada tipo de vehículo, las empresas tienen la posibilidad de bajar los precios de mercado, ¿sí? Pero resulta que hoy en día se mantiene una alta demanda por vehículos que utilizan combustibles fósiles. En la medida en que aumente la demanda por los vehículos eléctricos, sus precios irán bajando. Pero aquí es donde los estados juegan un papel determinante. Yo sería partidario, y varios de los compañeros pues que pertenecemos a los grupos gnósticos en Colombia y a nivel internacional, somos partidarios de que los estados dieran unos subsidios a los ciudadanos que compren vehículos eléctricos, o también podrían haber subsidios para las empresas que produzcan estos vehículos, a fin de que estas empresas puedan utilizar unos precios de adquisición mucho más bajos que los que actualmente existen. Entonces tenemos un grave problema con la producción de petróleo, Alejandro, la gran presión de las empresas petroleras. Ellos, en su afán de extraerle hasta la última gota de petróleo al planeta Tierra, ellos quieren seguir produciendo petróleo. Es más, quieren producir petróleo con técnicas altamente perjudiciales para el planeta, como la técnica del fracking, por ejemplo. La técnica del fracking es una técnica altamente contaminante, contamina las aguas subterráneas y causa graves daños en la corteza terrestre del planeta. Vemos cómo, para que entendamos cómo es la técnica del fracking, tenemos, por ejemplo, hoy en día
en una zona petrolera, aquí puede hallarse un pozo petrolero, entonces se coloca ahí la maquinaria para extraer el petróleo de ese pozo, pero resulta que aquí hay otro pozo, entonces hay que colocar también maquinaria para ese segundo pozo, y por acá hay otro pozo petrolero, hay que colocar una tercera maquinaria, una tercera torre de explotación, y supongamos que sean 10, entonces son 10 torres de explotación, lo cual tiene un determinado costo. ¿Cuál es la técnica del fracking? La técnica del fracking es colocar cargas de dinamita en el interior de la corteza terrestre y explotarlas de tal manera que los pozos que están aislados en el interior de la superficie terrestre queden comunicados, todos quedan comunicados, entonces ya no hay necesidad de colocar, por decir algo, 10 torres de exploración, sino que ahora con 1, 2 o 3 torres sería suficiente para extraer el petróleo de esos 10 pozos, ¿sí? Entonces, claro, se aminoran los costos de la explotación petrolera, pero resulta que se aumenta el impacto sobre el planeta, porque las aguas subterráneas se ven altamente contaminadas, y adicionalmente la explosión de esas cargas de dinamita en el interior de la corteza terrestre pues también genera una serie de desequilibrios en la misma capa superficial de la Tierra, y eso puede conllevar lógicamente a un desequilibrio de esas zonas, y puede llegar a generar sismos de diferente intensidad. Esa es la técnica que ya se está aplicando en Estados Unidos, por ejemplo, ya está totalmente permitida, y es la técnica que se quiere traer a Colombia, ¿sí? A la cual todos los colombianos debemos de oponernos, Alejandro, porque sería una técnica de explotación petrolera demasiado perjudicial para el territorio colombiano, debido a la contaminación que esto genera, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia es urgente y necesario que los colombianos, que los ciudadanos colombianos nos volvamos defensores del medio ambiente, ¿sí? Miren lo que está pasando con el páramo de Santurbán, un páramo muy importante del oriente colombiano que surte de agua a decenas de municipios, tanto de norte de Santander como el llamado departamento de Santander, y resulta que en esta zona de Santurbán se quiere dar licencias de explotación a compañías mineras, a grandes compañías mineras multinacionales, para que vengan a llevarse los recursos naturales de nuestro planeta y causen daño perjudicial a esa zona tan importante, una zona de mucha naturaleza, una zona que podríamos decir que es una zona virgen de nuestro territorio colombiano, ¿sí? Y que genera agua de primera calidad para decenas de municipios de estos dos departamentos. Y entonces resulta que estamos en el debate acerca de si se permite la llegada de estas multinacionales a Santurbán o no. Para completar, miren cómo el gobierno nacional ha nombrado al ministro Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, dice que como el ministro ad hoc para decidir sobre esa situación, cuando nosotros sabemos muy bien que la posición del ministro Carrasquilla es una posición totalmente favorable acerca de la explotación minera y de la entrega de los recursos naturales de nuestro país a las grandes multinacionales, ¿sí? Entonces es como nombrar, digámoslo así, como poner al ratón, ¿no?, a cuidar el queso, o poner al gato a cuidar el queso. Ya sabemos que ya sea ratón o ya sea gato, el queso desaparece. Sobre todo porque el ministro Carrasquilla solamente piensa pues en los negocios, como el caso de los bonos de agua. Pero entre otras cosas, profesor Carlos, es que esas mismas empresas petroleras que están interesados en que sigamos pues en esa crisis civilizatoria y económica a través del petróleo,
son las mismas que han hecho y han gastado grandes sumas de dinero en lobby, en todas las convenciones ambientales para que no se logren los acuerdos fundamentales y que los estados nacionales, sobre todo, inclusive lleguen a negar el cambio climático, como es el caso de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, o como es el caso pues en su momento con Macron. Entonces son empresas que han de alguna manera castrado la posibilidad de ir hacia un mundo mucho más genuino, donde hagamos un giro del antropocentrismo a un giro biocéntrico, es decir, de que la vida sea el eje fundamental del desarrollo y que sobre todo que la gente pueda decidir sobre su territorio. Por eso es trascendental pues estos temas en la palestra pública, y también aprovechamos para que hagamos la invitación el próximo 21 de noviembre para que todos los colombianos nos movilicemos en lo que se ha llamado el Gran Paro Nacional, donde se han unido diversos sectores, sectores sociales, sectores académicos, sectores sindicales, sectores inclusive empresariales. Sobre todo también hacemos un llamado a la mediana empresa, a la pequeña empresa, donde hay un gobierno que le ha quitado impuestos a las grandes corporaciones, siendo nosotros un país desigual, y ha comenzado a gravar nuevamente, como lo hizo Juan Manuel Santos con el IVA del 19%, a las clases populares y a las clases medias. Entonces hacemos también ese llamado a toda la comunidad, a todos los televidentes y amigos y amigas que están en las plataformas digitales. Entonces, o hacemos un giro, como lo dije anteriormente, hacia un modelo de desarrollo humano ameno con el medio ambiente. Hay propuestas, por ejemplo está el pacto, el New Green Deal, que lo está promoviendo el candidato a la presidencia de los Estados Unidos en estos momentos por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, que es una gran coalición internacional para abordar pues otro proyecto político que vaya afín al medio ambiente y vaya afín pues a políticas que sean transformadoras de la realidad pues que vivimos actualmente. Sí, Alejandro, me parece muy lícito que en nuestro país la ciudadanía fije su posición y se manifieste con relación a las políticas públicas que toman los gobiernos, en este caso el gobierno de turno, y que son políticas públicas que muchas veces van en contravía de los intereses de la sociedad. De tal manera que sea la oportunidad del paro del 21 de este mes, sea la oportunidad para que la ciudadanía, de manera pacífica, porque los gnósticos somos también defensores de la vía pacífica, del cambio pacífico, que a través de la vía pacífica se tomen medidas de política pública para que protejamos el medio ambiente, protejamos la naturaleza, y para que también en nuestro país se desarrolle un sistema económico que permita una mejor distribución de la riqueza y del ingreso. Importantísimo la defensa del medio ambiente, de la naturaleza. Miremos cómo la naturaleza nos provee de todo, nos provee del alimento y de una gran cantidad de recursos. Si nosotros la seguimos contaminando al nivel que lo hemos hecho durante las últimas décadas, la realidad es que le estamos negando un planeta a nuestros hijos, nietos y demás descendientes de las próximas generaciones. El medio ambiente es fundamental para el desarrollo de todas las especies vivientes, ¿sí? Y es necesario que desde los diferentes gobiernos, comenzando por los gobiernos de los países desarrollados y también los gobiernos del tercer mundo, generemos reformas constitucionales y
reformas normativas por medio de las cuales el Estado se comprometa a proteger los elementos de la naturaleza. Nosotros los gnósticos hablamos de que la naturaleza tiene 5 grandes elementos, 4 de ellos perfectamente conocidos, ¿sí? El agua, la tierra, el aire, el fuego, pero en estos momentos se está plasmando en el mundo tridimensional, Alejandro, un 5.º elemento de la naturaleza, que es el elemento éter, que es la gran conquista hoy en día. La materialización del elemento éter es la gran conquista de la actual raza, de la actual civilización que puebla nuestro planeta. Profesor Carlos, nos informa Edinson que se nos ha terminado el tiempo, pero pues seguiremos tratando pues estos temas en unos próximos programas. Le enviamos pues un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos los que están en las plataformas digitales, amigos y amigas del Valle del Cauca, y de nuevo la invitación para el 21 de noviembre. Nos parece muy importante de que la sociedad colombiana se movilice en contra pues de un modelo que tiene como negocio la salud, que tiene como negocio la educación y que no está mirando a la ciudadanía con los derechos que están en nuestra Constitución Política de 1991. Entonces le invitamos pues a la sociedad caleña y vallecaucana un saludo muy especial, una feliz noche sabatina, y recuerde, señora y señora, ¿dónde está su hijo? Hoy sábado a las casi 8 p.m. recuerde que por eso se está perdiendo nuestra juventud, porque nuestros padres no son responsables pues con su responsabilidad paternal, valga la redundancia. Alejandro, te agradezco la invitación. Muy amable, muchas gracias.